Hola amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo este video y en esta ocasión voy a hablar de la literatura policial, ese subgénero que se ha mantenido al margen de la llamada gran literatura, cosa que es un tanto errónea e injusta porque en la literatura policial hay grandes autores y notables obras. La literatura policial moderna se debe al genio de Edgar Allan Poe. El autor norteamericano creó su famoso personaje Auguste Dupin. Este investigador, que a diferencia de la policía real y tradicional, resolvía los casos empleando su extraordinaria potencia intelectual, imaginación y capacidad de observación. A diferencia de la policía real que visita el lugar del suceso en reiteradas ocasiones, entrevista testigos, revisa documentos, procede a efectuar interrogatorios extensos, Auguste Dupin evitaba todas esas diligencias, en algunas ocasiones casi burocráticas, y con la fuerza de su intelecto y capacidad deductiva llegaba a resolver los casos. Aparece este personaje en cuentos como La carta robada y Los crímenes de la Rue Morgue. Sin embargo, Edgar Allan Poe no perseveró en obras con este personaje y fueron sus seguidores, especialmente en Inglaterra, los que elevaron el género a su máxima cumbre. Podemos decir en este caso que los discípulos no solo igualaron, sino también superaron a su maestro. Ahí tenemos el caso del el médico Arthur Conan Doyle, creador del famoso detective Sherlock Holmes y su ayudante el doctor Watson. Aquí hay una curiosa simetría con Don Quijote y Sancho Panza, su escudero. En ambos casos, el personaje principal, el héroe, es flaco y alto. Don Quijote y Sherlock Holmes eran flacos y altos. En ambos casos sus ayudantes eran más bajos y gruesos. En ambos casos el héroe era muy superior intelectualmente a sus ayudantes. Hay una cierta simetría, como dije ahí, entre estos personajes. Otro gran autor inglés, creador de un detective notable, fue Gilbert Casey Chesterton, otro gran representante de la literatura inglesa, que escribió poemas, ensayos y, por supuesto, las aventuras del padre Brown, un cura detective, dotado también de excepcionales cualidades intelectuales y de percepción, que resolvía los casos más intrincados. Tenemos también el caso de la escritora Agatha Christie. Ella creó dos personajes con obras diferentes para cada uno: Hércules Poirot y Miss Marple, esta encantadora viejecita que mientras escuchaba el caso que se le exponía estaba bordando, tejiendo y finalmente llegaba a resolver los problemas policíacos que se le presentaban. Es interesante destacar que las mujeres han incursionado con gran talento en la literatura policial. No solo el caso ya mencionado de Agatha Christie, también tenemos a Dorothy Sayers, a Phillips Dorothy James y a Patricia Highsmith. Esta última era norteamericana. Hubo otro autor también notable, el belga George Simenon, que creó al inspector Maigret. Pero este detective, este personaje, ya se aleja de los anteriores, ¿no? De los clásicos, ya que no es acá su excepcional inteligencia, sino también y sobre todo la paciencia y la tenacidad que pone el detective, el inspector Maigret, para resolver los casos. El género policial fue, digamos, más que evolucionando, transformándose
hasta llegar a la famosa novela negra norteamericana, cuyo padre artístico es Samuel Dashiell Hammett. Él creó un tipo policíaco que es tan rudo, vulgar y corriente como los propios delincuentes a los cuales perseguía. Aquí entran a tallar los puños y los disparos. Dashiell Hammett escribió novelas importantes como El halcón maltés, que fue llevada al cine, Cosecha roja y La puerta de cristal, y un gran número de relatos detectivescos de muchísima acción. Dicen algunos críticos que la novela y el cuento policial estaría agotado y habría que evolucionar hacia una literatura policial psicológica, donde hay autores que efectivamente han incursionado, pero yo me refiero aquí sobre todo a los grandes clásicos, Conan Doyle, Chesterton y Agatha Christie con sus personajes. Hay quienes dicen que los únicos personajes notables de la literatura que han quedado del siglo XX son precisamente Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Es algo opinable, pero es interesante tenerlo en cuenta. Jorge Luis Borges fue un gran lector y admirador del género policial. También él escribió algunos relatos policiales y con su amigo Bioy Casares hizo una interesantísima recopilación de relatos policiales bajo el título Los mejores cuentos policiales, agrupados en 2 tomos. Es una obra recomendable y digna de leerse por la calidad de los relatos reunidos allí. A continuación, y como ha ocurrido en todos mis videos anteriores, les voy a dejar un relato de mi propia autoría que, como siempre, va a leer Mónica. Venganza. A mediados de 1881 y en los primeros días de julio, el sheriff Pat Garrett me mató a traición, disparándome 2 tiros por la espalda. El hecho sucedió en la pequeña localidad de Fort Sumner. Pat y yo éramos amigos de la infancia, pero eso a él no le importó. Tenía que ser así, a la mala. De otro modo, no lo consigue. Sí, yo era el bandido de más renombre y buscado, cuando aún no contaba 22 años. William Bonney, ese era mi nombre, pero todos me conocían como Billy, el niño. Siendo muy pequeño, marché con mi familia, que venía de Irlanda, al territorio de Nuevo México, donde crecí rodeado de gallinas, pavos, perros, insultos y divertidos borrachos, es decir, en un ambiente fronterizo, lo que siempre me gustó, por supuesto, hablando un poco de inglés y otro poco de español, en ocasiones mezcladitos para hacerme entender, que de lengua nunca fui muy hábil, que hablaba mejor con el cuchillo y más tarde con el revólver. Claro, mi niñez no fue fácil. Mi padre murió en un duelo. Nos quedamos muy pobres. Mi madre se casó otra vez con un sujeto que leía la Biblia sentado ante la puerta. No me gustaba, no lo digo por la Biblia, sino el fulano aquel. El hombre se portaba bien, es verdad. De otro modo lo mandaba fuera de la casa. Pero él que se largó fui yo. A los 15 años me metí en problemas con eso de la ley porque defendía a un amigo de un moreno bigotudo que estaba golpeándolo. Lo enfrenté y lo dejé tieso en el suelo de un par de cuchilladas en el estómago. Cierto que después tuve que huir y andar por esos caminos de Dios, enredado con vagabundos y gente de mal vivir, que no hay otra cosa cuando se anda prófugo de la justicia. Me largué a México y entré en la banda de Jesse Evans, unos cuatreros que olían a cuero de vaca y mierda de caballo, pero mi participación entre los hombres de Evans duró poco.
Un periódico dedicado a los robos y atracos me denunció y tuve que huir de nuevo, reapareciendo en el Valle de Lincoln, donde me alisté en un ejército de matones que participaba en una reyerta entre dos grupos enemigos. Fuimos derrotados por nuestros adversarios, pero seguí mi vida de forajido, que ya le había agarrado sabor y entusiasmo a ese trajín por senderos escondidos entre cactos y espinos, montes y campos. Con mi caballo nos entendíamos como si hubiéramos nacido y estado juntos toda la vida. No había sendero, hondonada o rincón que mi vallo no pudiera sortear. Una buena estrella me acompañaba. Mis andanzas salían como a pedir de boca, haciendo lo que yo quería y a mi modo. Esto siguió hasta que un nuevo gobernador, llamado Lewis Wallace, dictó un perdón general. Me entregué a la justicia con la esperanza de hallar un buen trato, de mejorar más mi suerte, que la vida que llevaba era fácil, eso no lo voy a negar, aunque siempre con la muerte colgando en la espalda. Pero fui encarcelado bajo la acusación de asesinato. Sentí que me habían engañado y juré escapar para salvar el pellejo y volver a las malas andanzas. Conseguí fugarme de la prisión antes de ser ejecutado y continué mi vida de bandolero y cuatrero con mayor fuerza. Decían que había matado a 6 hombres en pendencias de bares y a otros 2 en ajustes de cuentas, que había robado y matado a 3 indios, que había asesinado al sheriff William Brady, que era un viejo borracho y jugador que participó en la muerte de un ganadero para el cual yo había trabajado, pero no me ocupaba llevando el número de mis labores, que para eso hay otros que gustan de contar desgracias. También decían que asesinaba por diversión, por aburrimiento, porque a veces despertaba de mal humor y otras tonterías así. En diciembre de 1880, el sheriff Pat Garrett me tendió una trampa y logró capturarme. Condenado a la horca en abril del año siguiente, me escapé otra vez, asesinando a los 2 guardias. Y me buscaron, vaya si me buscaron esos perros sedientos, por todas partes. Yo tenía amigos, muchos amigos, dispuestos a esconderme y callar cuando era necesario. Pero Pat Garrett, el amigo de la infancia, me traicionó. Esa noche, maldita sea, tan limpiecita noche de luna, llena de estrellas tan brillantes como las cuentas de un collar de perlas, allá en Fort Sumner, yo estaba de pie ante una ventana hablando con mi prenda, una muchacha pelirroja, con ojos de gata arisca, cuando resonó el primer disparo. Los ojos de gata que me miraban burlones iban retrocediendo. Entonces lo comprendí todo. El segundo tiro sonó menos. Lo escuché como si viniera de muy lejos. Me fui deslizando despacito en las tinieblas, luego de ese hondo silencio. Me sepultaron en el sencillo cementerio del pueblo, color de huesos repasados por los buitres, sin que yo perdiera las ganas de vengarme. Algunos años después, la tumba fue abierta por orden judicial. Se descubrió que el cadáver le faltaba la cabeza. Hubo expresiones de asombro y espanto. Los rumores anduvieron por todas partes. Así creció la leyenda de mi vida y más notables acciones. Y eran tantos en casas y ranchos los que dijeron que tenían el cráneo de Billy, el niño, que mi cabeza adquirió más fama que muerto que de vivo. Esa fue mi venganza.